Así que queremos pastel, pastel, pastel. A ver, pastel Belmont. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Por las mañanitas va a haber pastel. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de energías renovables. Está con nosotros la secretaria de Energía, Luz Helena González, está la directora de Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, está el subsecretario de Planeación y Transición Energética, doctor Jorge Islas, y antes vamos a tener un enlace, ¿verdad? Que es miércoles de vivienda. Entonces, primero vamos a tener el enlace. Está el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y ahora están Rodrigo Chávez, director general de la Comisión de Vivienda, y Alfonso Iracheta, subsecretario de Ordenamiento Territorial. Y la beneficiaria, que es Edith Karina Martínez. Entonces, vamos primero al enlace de miércoles de vivienda y después nos van a platicar la secretaria de Energía y la directora de Comisión Federal de Electricidad del plan de crecimiento de las energías renovables en México, que tienen enormes virtudes. La primera es aumentar la soberanía energética. El sol, el viento, la geotermia son energías disponibles que garantizan soberanía. No necesitamos importar, porque vamos a usar el sol, el viento, la geotermia, la biomasa. Y, por otro lado, son energías limpias, no emiten gases de efecto invernadero, ni tampoco emisiones contaminantes que dañan la salud. Entonces, estas grandes virtudes de las energías renovables y que hoy además han disminuido su costo de inversión de manera muy importante por su uso a nivel mundial, para nosotros son indispensables para cambiar lo que se llama la matriz energética, que dejemos de consumir combustibles fósiles y aumentemos las energías renovables. Entonces, de eso nos van a hablar en un momento. Y al final de la conferencia, el detector de mentiras. Y mucha suerte a la selección el día de hoy. Bueno, vamos primero al enlace. Adelante, Alfredo. Presidenta, felicidades por tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Presidenta! Gracias. Presidenta Claudia Sheinbaum, estamos muy contentos con Edith y su familia desde Yurecuaro, Michoacán, acompañados con el subsecretario, el director general de CONAVI, y se va a entregar hoy esta primer vivienda de 448 viviendas en esta zona del Bajío michoacano, aquí en Yurecuaro. Estamos muy contentos, de verdad. Agradecerte, Presidenta, por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Ya hace unos pocos días también entregamos vivienda de Infonavit y aquí se van a construir con el plan de vivienda que tú estás impulsando, Presidenta, más de 50,000 viviendas. Así que todo nuestro cariño desde Michoacán a nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y felicidades, un gran abrazo desde el pueblo michoacano por todo el esfuerzo que estás haciendo por nosotros, y que viva la presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Viva! Gracias, Alfredo. Presidenta, buenos días. Con su permiso, antes que nada, muchas felicidades. Le mandamos un abrazo con mucho cariño desde Michoacán. Muchas gracias. Estamos aquí acompañados del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, de Moisés Navarro, presidente municipal de Yurecuaro, y de Rodrigo Chávez, director general de la CONAVI, entregando esta primer vivienda que es de la CONAVI en el estado de Michoacán. Además, presidente, informarle
que con el Infonavit ya también hicimos la primera entrega de vivienda, por lo que ya del programa de vivienda para el bienestar de estas dos instituciones ya estamos avanzando muy rápidamente. Presidenta, también comentarle, la meta original que teníamos en Michoacán era de 42,000 viviendas. Sin embargo, gobernador, una buena noticia, la meta incrementó hasta 82,000. Es decir, un incremento del 95%, de los cuales 20,000 las va a construir la CONAVI, 50,000 el Infonavit y 12,000 el FOBISTE. Y al día de hoy, Presidenta, ya hay un 24% de avance, es decir, ya prácticamente 20,000 viviendas han sido construidas. Adicionalmente, como parte del programa de Vivienda para el Bienestar, se van a estar entregando 20,000 escrituras por parte del INSUS y hoy ya se tiene un avance de 14% en esta entrega de escrituras. Finalmente, en cuanto a inversión federal, para el estado de Michoacán se va a invertir 49,200 millones de pesos en este programa, que implica la generación de 246,000 empleos directos y 369,000 empleos indirectos, y con esto vamos a beneficiar a más de 295,000 personas. Así que estamos muy contentos, Presidenta, de esta entrega. Hace rato tuvimos oportunidad de platicar con Edith y con su familia, están realmente muy contentos y muy emocionados. Enhorabuena y felicidades. Gracias, Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Presidenta. Muchas felicidades. Con su permiso, vamos a hacer la entrega de la vivienda a la compañera Edith. Ayer tuvimos una reunión con la comunidad, decidieron llamarle Unidad Habitacional Las Hortalizas. Está muy contenta la gente. Es un departamento de 60 metros cuadrados con 3 recámaras. Vamos a acompañar a la familia, que se compone de 2 niñas, la compañera y su esposo. Le vamos a hacer entrega de la vivienda. Compañera, el 80% de las familias que van a vivir en esta unidad habitacional de 448 son mujeres. Las titulares son mujeres, el 80%. El departamento tiene 3 recámaras, tiene sala, cocina, baño, patio de servicio y tiene un calentador solar para usar el agua caliente del sol. Le vamos a pasar el micrófono a la compañera Edith Martínez. Adelante, compañera. Bueno, buenos días, Presidenta. Buenos días, Edith. Para decirle que estamos muy contentos, muy felices por esta casa que nos están brindando. Hoy no recibimos unas llaves de una simple casa, recibimos las llaves de una nueva vida que nos están brindando. Gracias a todo el esfuerzo que está haciendo y por pensar en los mexicanos. Le paso el micrófono a mi hija. ¿Qué le quieres decir? ¿Y vas a hablar, Presidenta? Háblale, pues. Gracias. ¿Cómo te llamas? Gracias, Presidenta. Jocelyn. Muchas felicidades, Jocelyn. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Yuleimi. Yuleimi. Pues le quería agradecer y feliz cumpleaños. Gracias, Yuleimi. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro. Muchas gracias, Claudia, por el esfuerzo que está haciendo. Muchas gracias. No hay palabra. Gracias. Felicidades. Felicidades a la familia. Muchas felicidades, Presidenta. Gracias. Felicidades, Presidenta. Hasta luego. Gracias. Felicidades a todas y a todos. Bueno, esta es una de las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda, que es para todos aquellos que no son derechohabientes del Infonavit, que también pueden tener vivienda y que ganan menos de 2 salarios mínimos. Bueno, ahora sí vamos con energías renovables. Luz. Muy buenos días a todas y todas. Primero que nada, muchísimas felicidades, Presidenta. Yo sé que para usted lo que más le llena en la vida es servir al pueblo de México, y el que esté hoy en esta mañanera pues es prueba de ello, pero le deseo toda la salud, toda la felicidad y que siga siendo el gran ejemplo y la gran presidenta que ha sido hasta el día de hoy. Hoy vamos a presentar, como señala la Presidenta, los avances del Plan de Generación de Energía Eléctrica con Fuentes Renovables de Generación,
lo cual es fundamental, como ya nos señaló, para el fortalecimiento de la soberanía nacional. En el sector energético, el objetivo principal que tenemos es el fortalecimiento de la soberanía nacional, y es precisamente con la transición energética hacia la generación de fuentes renovables, un pilar, esta transición energética, un pilar fundamental para el fortalecimiento de esta soberanía nacional. Si me ponen la primera, por favor. En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se va a generar la energía suficiente y necesaria que el país requiere, tanto para cumplir con la justicia energética que ya fue presentada en la mañanera anterior, como para llevar esa energía a todos los hogares y a todas las actividades económicas, a la industria, al comercio, y cumplir con las metas del Plan México. Por eso vamos a incrementar la generación de energía eléctrica, vamos a producir al 2030 alrededor de 32,000 megawatts adicionales de energía nueva, con fuentes nuevas y con nueva generación. De estos 32,000 megawatts adicionales que se van a generar con nuevas plantas de generación en esta administración, 22,000 de ellos, 22,000 megawatts, será generada a partir de fuentes renovables. Serán centrales que utilicen la energía del sol, como es el caso de la fotovoltaica, la fuerza del viento, como es el caso de la eólica, el calor del sol, como es el caso de la termosolar, el calor de la tierra, como es en la geotermia, y también se va a hacer una inversión importante en el cambio de equipos y mantenimiento mayor de nuestras plantas hidroeléctricas en el país. Esto, es decir, con todos estos incrementos, se va a producir el 70% de esta nueva generación de energía eléctrica que vamos a estar produciendo en esta administración. El 70% será producido con fuentes renovables de generación. Serán 12,300, aproximadamente 12,300 megawatts de energía fotovoltaica principalmente, y 6,800 de energía eólica. Pero además, la Comisión Federal de Electricidad, porque tenemos que garantizar la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico nacional en esta transición, en lo que vamos avanzando en la transición energética. Como bien saben, las energías fotovoltaicas y eólicas pues se producen cuando hay viento y cuando hay sol. Esta energía necesita tener un respaldo en capacidad firme que lo va a proveer la Comisión Federal de Electricidad. Esta se va a garantizar a través de las plantas que ya están en construcción y que ya hemos inaugurado, que la presidenta ya ha inaugurado en este sexenio. Faltan 3 que están en construcción por inaugurarse en los próximos 2 años, y con la puesta en operación de 5 nuevas plantas de ciclo combinado que va a hacer también la Comisión Federal de Electricidad. Estas plantas que van a proporcionar esta energía firme para hacer posible esta transición energética van a estar contribuyendo con 9,900 megawatts adicionales de energía total. Además, la siguiente, además a esta mayor capacidad de energía pública, vamos a fortalecer la soberanía en energía energética, asegurando también la prevalencia del Estado. Al 2030, el sector público va a inyectar el 61% de la energía eléctrica nacional, con lo cual se garantizará la energía para toda la población. Para entender esta magnitud de este logro, bueno, se va a hacer una inversión de 739,000 millones de pesos. En esta inversión de 739,000 millones de pesos, el 79% de toda la capacidad nueva que se va a generar va a ser a través de la Comisión Federal de Electricidad, ya sea con recursos propios o con estos nuevos esquemas mixtos, en los cuales es muy importante señalar el activo, la planta de generación, que eso es un factor fundamental. Nunca se cede, el activo se queda en la Comisión Federal de Electricidad, y es una planta que será parte de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, no se concesiona, no se cede la propiedad, simplemente se busca un mecanismo de financiamiento más eficiente que permita no endeudarnos de más y no endeudar de más a la Comisión Federal de Electricidad, y poder aprovechar el financiamiento privado para estas asociaciones. Entonces, en general, la Comisión Federal de Electricidad va a aportar el 79% de la nueva capacidad, y la iniciativa privada el 20% de la nueva capacidad. La que sigue.
Y esto es lo que les decía, al año 2030 el sector público estará inyectando el 61% de la energía eléctrica a nivel nacional, con lo cual vamos a garantizar la energía eléctrica para toda la población. Para entender un poquito, hicimos esta gráfica para entender un poquito la magnitud de este logro y la importancia que tuvo las reformas y el fortalecimiento que se inició con la administración anterior en términos del sector energético. Para poner, si vemos en la gráfica, podemos ver claramente que la generación pública de electricidad pasó de ser el 99% de generación pública en el año 2000 al 43% en el año 2023. Es decir, esto y sobre todo se intensificó entre el 2013 y que fue cuando se concretizaron todas las reformas neoliberales y se pusieron en marcha las nuevas plantas de generación privada que hicieron que la prevalencia del Estado decayera incluso por abajo de la generación privada. Fue con el fortalecimiento y con la recuperación que se inició en la administración pasada, que concluye casi al final de la administración del presidente López Obrador con la compra de las plantas de Iberdrola, que se permite dar ese cambio nuevamente en la prelación. Y durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum vamos a fortalecer esta prelación y vamos a incrementar la prelación para llegar al 61% de generación pública en nuestro país, comandado principalmente por la Comisión Federal de Electricidad. Esta situación que se ve muy claramente el cambio, puso en mucho riesgo todo el sistema eléctrico nacional, porque de la par se dejó la planeación estratégica, se generaba energía solamente donde era más rentable y por lo tanto se abandonó también el concepto de justicia energética que es fundamental y que recae básicamente en las obras que realiza la Comisión Federal de Electricidad. Y además se puso en riesgo toda la confiabilidad del sistema porque se dejó de invertir también en transmisión y en distribución. Entonces, todo este cambio y este fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad también nos va a permitir incrementar las inversiones que ya se están realizando y que ya también hemos presentado aquí, también para garantizar que esa energía pueda llegar a los hogares de manera confiable a través de las inversiones de transmisión y de distribución. La que sigue, por favor. La recuperación de la prevalencia del Estado viene acompañada con un cambio muy profundo en la forma de generar electricidad. Como vemos, para el año 2030 estaremos generando el 38% con fuentes renovables, frente al 23-24% aproximado que generamos actualmente con fuentes renovables. Esto significa que en el sexenio la participación de las energías renovables va a aumentar 15 puntos porcentuales. Nada más en estos a partir de ahorita, en estos 5 años, va a aumentar 15 puntos porcentuales. Es un incremento del 65%, mientras que la generación con fuentes no renovables, es decir, con energías fósiles, con fuentes contaminantes, va a disminuir del 79% al 62%, consolidando así lo que la presidenta acaba de señalar, que es una diversificación mejor de la matriz energética en favor de energías renovables. La tecnología que tendrá mayor crecimiento será la fotovoltaica y la eólica, pero también vamos a incorporar, como ya mencioné, tecnología geotérmica que proviene del calor de la tierra y otro tipo de tecnologías más innovadoras como la termosolar que viene del calor del sol. La meta, la que sigue por favor, la meta de 38% de generación eléctrica con fuentes renovables significa que en 2030, si comparamos 2024 con 2030, vamos a incrementar en 140% la generación de energía en el país con fuentes fotovoltaicas. Vamos a incrementar en 90% la generación que ahorita generamos del país, es casi duplicarla con energía geotérmica. Vamos a incrementar en 70% la capacidad de generación que tenemos actualmente en 2024, comparando el 2024, 70% de energía eólica. Y
con los cambios y los mejoramientos de mantenimientos y de cambios de equipos y de equipos esenciales en las hidroeléctricas, vamos a incrementar también la generación de energía hidroeléctrica en 18%. Entonces, sí es un cambio muy, muy, muy profundo en la forma en la que generamos nuestra energía y en la forma en la que cuidamos el medio ambiente, porque estas tecnologías no son contaminantes. La que sigue, por favor. También, como consecuencia, o también esto va a tener un impacto muy positivo en la reducción de la dependencia de gas natural. Si bien, como bien dije, la energía firme la vamos a seguir proveyendo con ciclos combinados, estos ciclos combinados que está construyendo la CFE son mucho más eficientes a las plantas que existían anteriormente. Estas plantas consumen muchísima menos cantidad de agua, además se procesa y se recicla el agua, pero además emiten una cantidad mínima de emisiones contaminantes. Y a la par nos va a permitir este incremento en energías renovables, en incorporar plantas con energías renovables, no seguir creciendo nuestra dependencia en el consumo del gas natural. De hecho, se tiene proyectado que va a disminuir en el sector eléctrico, en la generación de electricidad, el consumo del gas natural para la generación de electricidad. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es como un mapeo de los proyectos fotovoltaicos que se encuentran actualmente. Hemos hecho 2 procesos muy exitosos de asignación, muy transparentes, en los cuales todo fue público, se buscaron las mejores condiciones, se buscaron los mejores precios y se buscaron los mejores proyectos para las necesidades que se requerían en cada una de las regiones del país. Actualmente ya tenemos en proceso, o sea, ya fueron asignadas 50 plantas de generación fotovoltaica entre públicas y privadas, que representan 7,859 megawatts ya asignados para iniciar la construcción de estas 50 nuevas plantas. Y en los próximos 2 meses vamos a concluir los procesos que ahorita están en marcha del otorgamiento de los nuevos permisos, también gracias al apoyo que ha dado la Presidencia de la República a través de esta ventanilla de trámites expeditos. Y nuestro objetivo es tener todas las plantas que se requieren nuevas asignadas este mismo año. Estas son las fotovoltaicas y las 2 termosolares. Adelante. Y en el caso de las eólicas, actualmente ya se tienen asignadas 17 centrales eólicas con 4,700 megawatts y están por asignarse todavía 2,159 megawatts de centrales de esta tecnología de centrales eólicas. Adelante. Ahora, esto, además del fortalecimiento de la soberanía, que por sí solo es el objetivo principal de la política energética, también es una prioridad para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que este fortalecimiento se haga con cuidado al medio ambiente y cuidando y cumpliendo con nuestros compromisos internacionales de emisiones de efecto invernadero. Entonces, al 2030, las emisiones estimadas que estarán por debajo de la meta prevista, es decir, se evitarán 69 millones de toneladas de CO2 equivalente por el consumo de gas, gracias a que se decidió que el incremento de esta nueva generación se hiciera con fuentes no contaminantes, con fuentes renovables. Entonces estamos evitando 69 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y la incorporación de las centrales renovables también permitirá evitar el consumo de gas, como ya les platiqué. Y esto, si los hubiéramos hecho todo con ciclos combinados, por ejemplo, que si bien es una tecnología de transición y es una energía más limpia de lo que tenemos, de lo que teníamos antes, como combustión interna y otras tecnologías que utilizan energías fósiles muy contaminantes, estas plantas renovables, esta decisión de irnos hacia centrales de energía renovable va a permitir que se eviten la construcción de 55 plantas de ciclo combinado,
que eso incrementaría la dependencia que tenemos al gas natural. Entonces, por todos lados hay beneficios en la soberanía y sobre todo en el cuidado también del medio ambiente, y con esto y con la prevalencia garantizamos también la justicia energética de nuestro país. Nada más como resumen, antes de darle la palabra a la directora de la Comisión Federal de Electricidad, que va a presentarnos proyectos emblemáticos de esta transición energética y que también está sufriendo al interior la Comisión Federal de Electricidad, está transformándose también hacia una Comisión Federal de Electricidad mucho más verde. Solo como resumen para decirles es: al 2030, entonces, vamos a incorporar 32,000 megawatts de capacidad adicionales, de los cuales 22,000, es decir, el 70% de esa nueva capacidad va a ser con tecnologías renovables, con centrales de energías con fuentes renovables. Se garantiza la prevalencia del Estado con estos esquemas y también con los esquemas mixtos, porque se garantiza la propiedad de los activos en el Estado, y al final del sexenio la Comisión Federal del Estado va a proveer el 61% de la capacidad de generación del país. Llegaremos a la meta de al menos el 38% de generación eléctrica con energías renovables, y con esto vamos a cumplir con nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático, en reducción de emisiones, y vamos a reducir significativamente las emisiones en nuestro país. Y la CFE va a liderar esta transición con proyectos renovables y también va a proveer la energía firme que sustenta y que le da piso firme a esta transición energética. La transición energética genera beneficios sociales, económicos, ambientales y, sobre todo, fortalece nuestra soberanía nacional. Le doy la palabra a la ingeniera. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. Muy buenos días. Con su permiso, presidenta. México necesita cada vez más electricidad. La necesitan los hogares, las escuelas, las industrias, los comercios, el transporte y, sobre todo, las nuevas inversiones que están llegando a nuestro país. Por esa electricidad necesitamos hacerla de manera suficiente. También debe ser accesible, confiable y renovable. Ese es nuestro reto. Por eso hoy queremos presentar el trabajo que realizamos en la CFE para aprovechar los recursos naturales de México y convertirlos en energía para toda la población. Siguiente, por favor. Hacia el 2030, la Comisión Federal de Electricidad desarrollará proyectos de energía renovables en distintas regiones del país. Su ubicación responde a los recursos naturales disponibles en cada una de las regiones, así como las necesidades en cada una de las zonas que mostramos en este mapa. Por ejemplo, en el sur y en el sureste, la disponibilidad de agua favorece el desarrollo y la modernización de las centrales hidroeléctricas. En el norte, noroeste y noreste, como ahí se muestra, la alta radiación solar permite instalar proyectos fotovoltaicos a gran escala, así como también en la península de Baja California. En el istmo y las distintas zonas costeras, los vientos nos favorecen para poder instalar plantas eólicas. Y en los estados como Baja California Sur, Baja California, Jalisco, Puebla y Michoacán, el calor del subsuelo nos apoya para poder instalar geotermia. La planeación también considera cómo va a crecer el consumo en cuanto a zonas industriales, puertos, ciudades, hospitales, escuelas, destinos turísticos y la infraestructura estratégica. En pocas palabras, cada proyecto lo estamos ubicando donde puede aprovecharse mejor los recursos y atender las necesidades de cada una de las regiones en cuanto a requerimiento eléctrico. Siguiente, por favor. El primer proyecto emblemático que queremos presentarle es un proyecto que le llamamos el sistema Oasis o un proyecto Oasis que está ubicado en el sistema eléctrico Mulegé. Esta región tiene una condición muy particular. El sistema es un sistema eléctrico que está aislado. Esto significa que no está conectado al sistema eléctrico nacional y la electricidad que se consume se produce ahí mismo en esa zona. Para las familias, los comercios, la industria, servicios públicos de esa región, esto representa un gran desafío, porque actualmente una parte importante de esta energía se genera con combustibles fósiles y esto también deben de trasladarse desde otros lugares.
Por ello, en CFE estamos trabajando para dar una solución que permita aprovechar los recursos naturales de esa región y avanzar hacia un suministro limpio, eficiente y autosuficiente. Este proyecto, como les comento, lo estamos denominando Proyecto Oasis, que combinará energía solar, almacenamiento con baterías e hidrógeno verde. El propósito que tenemos con este sistema es, en la propia región, la electricidad se necesita para comunidades, para disminuir el uso de combustibles fósiles y fortalecer sobre todo la seguridad energética de esa región. Siguiente, por favor. La propuesta, como lo mostramos ahí en la imagen, está integrada por 3 componentes fundamentales. El primero es una central fotovoltaica que producirá 72 megawatts, donde vamos a aprovechar precisamente el recurso de la energía solar. El segundo es un sistema de baterías de 20 megawatts. Este nos va a permitir almacenar parte de esta energía para poder utilizarla cuando la demanda aumente o disminuya la generación solar. Y el tercer componente es un sistema de producción de hidrógeno verde. ¿Cómo funciona? La electricidad generada por el sol en los paneles alimenta los equipos llamados electrolizadores que están en la parte de en medio donde tenemos el símbolo de hidrógeno, que separan el hidrógeno contenido en el agua. Este hidrógeno lo vamos a almacenar en las celdas que están en la tercera columnita ahí, dice celdas de combustible, donde vamos a producir electricidad para poder inyectarlo a la red eléctrica. Dicho de manera sencilla, la energía solar que no se utiliza de inmediato la vamos a guardar. Esto va a ser en forma de hidrógeno y más tarde, incluso durante la noche, podemos hacer esto. Siguiente, por favor. Este proyecto nos va a traer los siguientes beneficios. La energía generada será equivalente al consumo de alrededor de 40,000 hogares iluminados. Además, vamos a producir los 120 metros cúbicos de agua que sería destinada para la población de esa región. Nos vamos a permitir evitar la emisión de las 94,000 o poco más de 94,000 toneladas de CO2 de emisiones que estamos ahorita contaminando. Y por último, disminuimos el consumo de diésel o de las energías y de los consumibles fósiles. En términos sencillos, significa que vamos a aprovechar los recursos que tiene esa región para generar y poder almacenar energía, fortalecer el suministro eléctrico y mejorar las condiciones de vida de los pobladores. Adelante, por favor. El segundo proyecto emblemático es la central fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, que la conocemos normalmente como Puerto Peñasco. Esta central es uno de los proyectos más relevantes de la transición energética que impulsa la Comisión Federal de Electricidad. La central aprovecha, como también ya comenté, uno de los recursos más abundantes del norte del país, que es la radiación solar. A través de los miles de paneles fotovoltaicos que se están instalando, transformamos la energía solar en electricidad. Esta electricidad es limpia para fortalecer el suministro de hogares, comercios e industrias. Cuando concluyamos las 4 etapas que están formando este proyecto, vamos a tener una capacidad total de 1,000 megawatts de energía a generar. Y esto la va a convertir en la central fotovoltaica más grande de América. Además, este proyecto cuenta con almacenamiento mediante baterías, lo que va a permitir conservar parte de esta energía que se está generando durante que está el sol, para poder almacenarla, y además cuenta con un equipo que es único también en su tipo, que apoya la estabilidad del sistema, que es un condensador síncrono. ¿Qué hace este condensador síncrono? Nos ayuda a estabilizar tensión y además a mejorar un parámetro que vigilamos mucho en CFE, que es el factor de planta. El factor de potencia. Su construcción también impulsa el desarrollo regional, genera empleos y fortalece la infraestructura de energía de la nación. Con proyectos como esto, la CFE aprovechamos los recursos naturales de México, ampliamos la generación renovable y garantizamos energía suficiente, confiable y accesible para toda la población. Siguiente, por favor. Aquí lo que queremos mostrar son las etapas que tiene este gran proyecto. Son 4 etapas, las 2 primeras ya están en operación y aportan 400 megawatts al sistema. Además, los 72 megawatts de almacenamiento que tenemos y que mostramos también ahí en la gráfica. Las etapas 3 y 4, que actualmente están en desarrollo, incorporarán 580 megawatts adicionales de capacidad fotovoltaica y 174 de almacenamiento. Al concluir el proyecto, la central alcanzará los 1,000 megawatts que comenté en cuanto a generación solar, más
246 megawatts de almacenamiento. ¿Por qué es importante el almacenamiento en este tipo de proyectos? Porque permite guardar parte de la electricidad que estamos produciendo de las horas donde la energía solar está vigente y entregarla al sistema cuando aumenta la demanda o disminuye esta generación a través de la radiación solar. De esta manera, la central no solamente aporta energía renovable, sino también aporta estabilidad y confiabilidad a nuestro sistema eléctrico. La inversión total de este proyecto supera los 1.400 millones de dólares y permitirá consolidar uno de los proyectos solares más importantes de todo el continente. Siguiente, por favor. Y por último, en resumen, y esto es lo más importante, la CFE ya contamos con una base sólida de generación renovable, estamos ampliando esa capacidad en todo el país y lo estamos haciendo sin perder de vista lo esencial: garantizar la electricidad que sea suficiente, que sea accesible y confiable para todas las familias mexicanas. Siguiente, por favor. Presidenta, igual, a nombre de todo el equipo de CFE, de todos los trabajadores y trabajadoras, le deseamos un feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, esto que estamos anunciando hoy, con a lo mejor palabras muy técnicas, es algo histórico para el país. México garantizó la energía eléctrica durante muchísimos años a partir de lo que se llaman las fuentes fósiles, que son esencialmente el petróleo, el carbón y el gas natural. Había una parte importante de fuentes de generación renovable, con la hidroeléctrica, la caída del agua, y la geotérmica o la geotermia, que es la diferencia de temperatura entre la profundidad de la tierra y la superficie. Durante 25 o 30 años, esencialmente creció la generación eléctrica con gas, con combustóleo, con diésel. Claro, Laguna Verde, que es nuclear, pero esencialmente creció con fuentes fósiles. Las fuentes fósiles emiten contaminantes y gases que provocan el cambio climático global. Por primera vez en la historia estamos con proyectos de 32,000 megawatts, es algo histórico, en 6 años, 5 años ahora, y el 70% de ellos son renovables. De tal manera que cuando dejemos el gobierno, si así lo decide el pueblo de México, hasta el 2030, incluso va a bajar el consumo de gas natural y va a aumentar la energía generada por renovables. Esto es algo histórico, único, un esfuerzo enorme para beneficio del pueblo de México, del país, de la nación y de la soberanía energética, porque implica importar menos de lo que estamos importando actualmente de gas natural. Bueno, ese es el anuncio de hoy. Y hay un proyecto que es muy innovador, que es el de Mulegé, porque se genera electricidad con sol y se almacena con la producción de hidrógeno. Se queda guardado el hidrógeno y después ese hidrógeno puede generar electricidad después. Totalmente un proyecto de cero emisiones y muy innovador. Muy pocos países en el mundo tienen proyectos de este tipo. Todas las plantas fotovoltaicas van a tener almacenamiento en baterías, lo que implica que van a poder guardar electricidad por alrededor de 2 o 3 horas. Entonces, es realmente un esfuerzo muy, muy importante. Yo felicito a Secretaría de Energía, a Emilia y a todo el equipo, porque es algo histórico en México y de muchísimos beneficios de soberanía,
o beneficios ambientales que fortalecen la soberanía energética y generan justicia social. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. A ver sobre el tema. Sí, buenos días, Presidenta. Feliz cumpleaños, por cierto. Demián Duarte, de Sonora Power. Presidenta, bueno, es evidente para nosotros que somos del noroeste la importancia que ha cobrado la región en materia del desarrollo de este tipo de proyectos de energías renovables. Sabemos, bueno, desde hace tiempo el impacto, la relevancia que tiene el proyecto de Puerto Peñasco, que como decía la directora de la Comisión Federal de Electricidad, pues está destinado a convertirse en el más grande del continente americano, lo cual evidentemente para nosotros en Sonora pues es motivo de orgullo. Se sabe, bueno, que además de estos dos proyectos se tiene previsto multiplicar este proyecto que ya está funcionando de Puerto Peñasco a otros 3 proyectos, por lo menos, al menos es la información que yo he visto. Y bueno, me llamó la atención de su gira justamente por Baja California, la presentación que hizo usted en Mexicali, esto de que ya está operativo el puente eléctrico que une justamente a la planta de Puerto Peñasco con la península de Baja California, que dejó de ser una entidad aislada en términos del sistema de abasto de energía, lo cual es muy importante. Evidentemente quisiéramos, Presidenta, de su voz escuchar, bueno, lo que esto representa justamente para la región noroeste de México. México tiene una característica gracias a que durante muchísimos años la generación, transmisión y distribución de energía estuvo a cargo de empresas públicas. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene interconectado todo el país, son regiones aisladas. México tiene interconectada toda la República, pero la península de Baja California siempre estuvo aislada, por diferentes razones, entre otras por la dificultad de interconectar esa demanda con la demanda de todo el país. El presidente López Obrador, en su momento, con el licenciado Bartlett en CFE, pusieron plantas de generación entre San Luis Río Colorado y Mexicali, unas en el municipio de Mexicali y otras en el municipio de San Luis. Entonces, al haber generación ahí, permite mayor estabilidad. Y ya existe una línea de transmisión de 300 megas, ¿verdad?, que por primera vez une el resto de la República con la península de Baja California. Esa línea va a fortalecerse más. Todavía se están construyendo torres para poder fortalecer esa línea de transmisión. Eso permite que llegue más energía a Baja California o a toda la península de Baja California. Sin embargo, todavía la Baja California Sur, que es casi como una isla, requiere todavía generación en Baja California Sur por las características de las líneas de transmisión. Pero es histórico. Esto lo habían planeado muchísimos presidentes, lo habían prometido, y quien cumplió fue el presidente López Obrador, porque esa interconexión se hizo prácticamente cuando íbamos entrando nosotros, a finales de septiembre del 2024, y es muy importante. Entonces ahora lo que se genera en Puerto Peñasco, por ejemplo, ahora que se utiliza mucha electricidad por las altas temperaturas de Mexicali y de San Luis, la energía que se genera por el sol puede ser transmitida hasta San Luis Río Colorado y hasta Mexicali. Sí, es muy importante. De hecho está, si no tengo mal la información yo, Presidenta, por entrar en operaciones otra central de ciclo combinado que ya está terminada en San Luis Río Colorado. Teníamos la expectativa que ahora que estuvo ahí, bueno, pasara por ahí justamente para proceder a la inauguración, que de hecho implicó la construcción de un gasoducto que va de Yuma hasta Eso San es lo Luis. que falta, la interconexión del gasoducto, que ya en unos meses va a estar.
Y bueno, obviamente nos dio gusto a los sonorenses verla por sexta ocasión en nuestra tierra, verla en San Luis Río Colorado por tercera ocasión, que es muy relevante. Mire, San Luis Río Colorado antes era pues un pueblo abandonado, ¿no? Era el lugar pues más alejado de la civilización y de todo, y los sanluisinos siempre se quejaban, ¿no? De que eran, pues no eran ni de aquí ni de allá, porque algunos decían que eran de Mexicali, otros que eran de Sonora, etcétera. Y ahora que usted está muy presente ahí con este plan de alumbrado, que tengo entendido que ya avanzó en grado importante, con el hospital que se está construyendo del IMSS, con el tema de la nueva garita, que también tengo entendido que avanza en buen grado. Bueno, pues obviamente San Luis ya no es este lugar lejano de todos, ¿no? Sino que bueno, ya se ve que está cerca pues de lo que es el corazón de la presidenta de la República. Si nos pudiera comentar qué es lo que vio usted en San Luis Río Colorado. A ver, Belmont, si te puede pasar, si tienen acceso a la plataforma de seguridad, ponen ahí en municipios y buscan San Luis Río Colorado para mostrar cómo disminuyeron los homicidios en San Luis Río Colorado. Por dos razones. Una, por algunas detenciones relevantes que se hicieron, y la otra fue iluminar la ciudad. Lo he platicado aquí. Cuando llegamos a San Luis Río Colorado para el inicio de la construcción del hospital del IMSS, ella era de noche y la luz era toda amarilla, como con las luminarias estas de sodio amarillas que hubo durante muchos años, que era lo más eficiente en su momento. No existían las lámparas LED. Entonces, cuando llego a San Luis Río Colorado en la noche, dije, ¿cómo es posible que todavía tengan iluminación amarilla de sodio? Entonces le pedí a la defensa, con los ingenieros militares que están construyendo el hospital, que nos ayudaran a cambiar todas las luminarias. Y cambiamos prácticamente todas las luminarias, con una luminaria hacia la calle y otra luminaria hacia la banqueta, y muchos murales que se hicieron con artistas de Sonora y muchos de San Luis Río Colorado. Entonces, bueno, ahí se ve cómo quedó, pero a ver si tienes la gráfica de los homicidios. Vean la comparación con la otra parte que vamos a seguir iluminando. ¿Sí lo tienes? Un segundo. Bueno, vamos a continuar si quieres. Bueno, de hecho, relativo a lo que comenta, Presidenta, llamó la atención, bueno, la presentación que hizo el Gabinete de Seguridad hace una semana sobre el tema de la baja de 46% en los homicidios dolosos. Lo que quiero es comentarle que, de hecho, en relación con esto que usted informa de San Luis Río Colorado, pues en Sonora tenemos una baja realmente importante. Pasamos, fíjese, estábamos en el tercer lugar de incidencia de homicidio doloso a la llegada del gobierno de la 4T a Sonora, y ahora estamos en el lugar 14. Bajaron los homicidios un 62%, y esto tiene que ver con las estrategias. Bueno, en San Luis pues existe el mando único, en Cajeme existe una situación de cuadrantes, y bueno, prácticamente todo Sonora pues ha tenido mejoras sustanciales en materia de seguridad pública. Sería importante para nosotros, bueno, escuchar un comentario de su parte respecto a los avances que tenemos en seguridad. Ahí es la coordinación. Durazo hace muy buen trabajo al frente del Estado de Sonora, en muchas áreas, tanto sociales como de mejora de servicios, y muy entregado a su trabajo. Y en seguridad pues estamos muy coordinados, y esa coordinación ha permitido una reducción muy importante. Miren la reducción de homicidios en San Luis Río Colorado. Aquí ahora sí que la estrategia. O sea, en enero del 25 había casi 1.5, 1.4, 1.5 homicidios diarios. En este momento, 0.1. Entonces, esta reducción es por algunas detenciones relevantes que se hicieron de generadores de violencia en el lugar, pero la otra muy importante tiene que ver con la atención a las causas y la iluminación.
Entonces sí, hasta el norte del país estamos, en la punta, en el límite, en la frontera con Estados Unidos. Claro, era la última frontera, como le digo, Presidenta. Finalmente, llamó la atención su visita también a Baja California. Mire, se anunciaron muchas cosas en Baja California, fue una gira, creo, muy intensa la que tuvo por el estado, también fronterizo, norteño. Y en este caso me llamó a mí la atención una estadística que se daba a conocer justo precisamente antes de su gira. Baja California se convirtió en el tercer estado con menos nivel de informalidad laboral. Hemos visto, bueno, que se avanza de manera importante en materia de la reducción de la tasa de desempleo. México tiene pues el 2.5% de desempleo abierto, creo que somos el país con menos desempleo de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sin embargo, aquí habíamos comentado, si mal no recuerdo, que el tema de la informalidad laboral pues nos afecta de alguna manera. Llama la atención que estados como Baja California hayan logrado bajar de manera importante esta tasa de informalidad laboral. Les voy a dar dos buenas noticias del país. Enséñales la inflación. Salió hoy en la mañana de INEGI. 3.55. Decían que no podía bajar el precio del jitomate, ya bajó el precio del jitomate. Y la verdad es mucho trabajo que ha hecho el equipo de lo que tiene que ver con el trabajo que se hace en Pemex y en Secretaría de Energía para convencer a todos los gasolineros del límite máximo en el precio del diésel y de la gasolina magna, y un trabajo permanente para el PASIC, para la canasta básica, en acuerdos voluntarios con productores y comercializadores, y particularmente algunos productos que estaban con precios muy altos, como el jitomate. Al estar trabajando con ellos, pues bajó también una parte de especulación que había con el precio del jitomate. Entonces estamos en 3.55. Y luego también otra buena noticia, a ver, pon el Financiero, para que tomó fuerza la economía mexicana en abril. Crece por arriba de lo previsto y borra la debilidad del primer trimestre. Es el crecimiento más alto en muchísimos años, el abril con más alto. Claro, evidentemente estos datos refuerzan esta visión de que se está consolidando un buen momento. Sí, es decir, aún con las dificultades de las tarifas impuestas por Estados Unidos, aún con las dificultades de una situación internacional que están viviendo todos los países del mundo relacionado con la guerra en Irán, que esperemos que ya realmente este precio del petróleo que ahora ha bajado pues siga disminuyendo hasta alcanzar pues algo razonable. Aún en esas circunstancias la economía va creciendo y mucho tiene que ver con la construcción. El programa de vivienda, además de dar vivienda a la gente con menos recursos, impulsa la economía y la construcción pública y privada también, que tuvo un repunte muy, muy importante en este segundo trimestre. Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos. A ver quién más. A ver, alguien que no haya preguntado. Ya todos han preguntado mucho. Ya vámonos. Hay que celebrar el cumpleaños. A ver, hace mucho que no venía. Muchas gracias, Presidenta, por darme la palabra. Le externo las felicitaciones por su cumpleaños de los paisanos que viven en Estados Unidos y muchísimas gracias por darme la palabra. Me gustaría inicialmente preguntarle acerca pues del tema. Pemex y la empresa brasileña Petrobras pues acaban de firmar un memorándum de entendimiento hace pues el 23 de junio. Me gustaría preguntarle, Presidenta, cómo este acuerdo beneficia en la práctica a los mexicanos en su vida diaria. Petrobras ha desarrollado, primero son dos empresas públicas. Petrobras sí tiene una participación privada dentro de la empresa, pero esencialmente es una empresa pública.
Entonces es un acuerdo entre dos empresas públicas petroleras, eso ya de por sí es muy importante, con los dos países con mayor población y Producto Interno Bruto de América Latina. Segunda importancia. Tercera, afinidad que tenemos con Brasil en este momento. Petrobras ha desarrollado técnicas muy relevantes de exploración de petróleo, tanto en aguas profundas como en aguas someras. Aguas profundas, aguas someras pues son de menor profundidad en el Golfo y aguas profundas. Lo que les permite que lo que podría explotarse en 10 años, con la exploración, la primera perforación de pozos para ver si realmente hay petróleo ahí, lo que podría tardarse 10 años ellos lo han reducido a cerca de 3 años. Y en algunos casos, tiempos de año y medio lo han reducido a meses por el desarrollo tecnológico que han tenido, principalmente en la exploración. Entonces nos interesa mucho esta tecnología que ellos han desarrollado. Y a ellos también les interesa cómo hemos mejorado la producción de fertilizantes, por ejemplo, de Pemex. Entonces no solamente es de allá para acá, sino también de aquí para allá. Entonces la idea es que haya acompañamiento tecnológico, transferencia tecnológica y la posibilidad incluso de que juntos Pemex y Petrobras puedan explotar alguna zona del Golfo. Eso por un lado. Por otro lado, Petrobras también ha hecho muchos avances en lo que son los biocombustibles, combustibles que vienen de vegetales, de biomasa, tanto de la caña de azúcar como de otras fuentes. Por ejemplo, tienen una investigación de la producción de biodiesel con maguey mexicano. Aquí también hay una investigación en Yucatán. Entonces lo que queremos pues es fortalecer la investigación científica también y de desarrollo tecnológico en otras materias además del petróleo y el gas. Entonces esto es lo que se firmó ayer, un memorándum de entendimiento que ya abre la posibilidad de después firmar un convenio más detallado. Muchas gracias, presidenta. Y cambiando un poquito de tema hacia el Mundial, pues el día de hoy juega México. Usted pues ha felicitado en los juegos que ha ganado a la selección y les ha pues pedido, ¿no?, que crean en su pueblo y que lleven al país en su corazón cuando están jugando. Ante esta expectativa, presidenta, de juego que hay el día de hoy y que pues millones de mexicanos estarán pendientes, ¿cuál considera usted que ha sido pues el principal mensaje que ha dejado el Mundial de cómo se vive, de cómo se ha celebrado ante el mundo internacionalmente? ¿Cuál cree usted que ha sido este mensaje que se ha llevado? Alegría, felicidad, emoción. Muchos extranjeros han venido incluso aquí a celebrar en el… Sí. Ayer con el juego de Colombia, ¿no? Los colombianos. Sí. Aquí casi se van al Ángel. Sí. Coreanos han estado aquí también. Los coreanos, aunque les ganamos, pero también han celebrado. Pero han venido. Entonces, lo que se muestra es cómo es el pueblo de México. Amigable, que recibe con los brazos abiertos a quien viene a México. Y la alegría que genera. Y estamos contentos, cuando el pueblo está contento, estamos contentos. Y además estamos contentos porque ha ganado la selección. Y por eso toda la suerte y toda la buena vibra de todo el pueblo de México. ¿Tiene algún pronóstico para el día de hoy? No hay que dar pronósticos. Una nueva quiniela vamos a hacer. La otra vez no ganó nadie. A ver. 1-0, levanten la mano. 2-0. 2-0. Ahí apúntale, Belman. 3-0. 2-1.
No, va a ganar la selección. 3-1. ¿Dónde lo va a Todavía ver? estoy en esas. Ya les avisamos más tarde. ¿Saldrá a celebrar la presidenta su cumpleaños? Bueno, voy a comer aquí con mi esposo porque como juega la selección justamente está difícil llegar al centro para la familia, entonces ya el domingo lo vamos a comer con la familia. Pozole, hoy voy a comer pozole, que es de mis platillos favoritos. Sí. Pues que lo disfrute, presidenta. Gracias. Ya en otras dos preguntas rapiditas. El día de ayer, nativos de Chimalhuacán estuvieron en una manifestación justo enfrente de Semarnat. Piden reunión con la secretaria de Medio Ambiente, Bárcena, para donde aseguran ellos que no fueron consultados cuando se declararon 4,000 acres como área protegida y fueron afectados en sus tierras. Entonces están buscando una reunión. Chimalhuacán en Estado de México. Estuvieron haciendo ahí una manifestación. Están buscando una reunión con la secretaria. No sé si se puede hacer eso posible para ver qué. Hay veces que hay demandas legítimas y hay veces que no son tan legítimas. Pero de todas maneras se dialoga con todos. Sí. Y repito nuevamente, porque la verdad es que cuando hay una crítica tan feroz a una persona que ha demostrado su amor por México, su entrega, su ambientalismo, la verdad es que no se vale. De hecho, el día de… Puede criticarse a la autoridad, obviamente, a veces habrá errores, a veces habrá problemas, pero esta cuestión de esta crítica personal que se ha hecho a Alicia me parece, la verdad, muy lamentable. Y la defiendo totalmente y absolutamente. Es una mujer de primerísima, de principios, de las mejores mexicanas que hay. Es un orgullo de México, Alicia Bárcena. Sí, de hecho ayer pues estaban ahí afuera y pidieron hablar con ella. Ella no estaba, pero dijeron pues que después se daría la reunión. No sé si… Se da diálogo con todos, a todos los que se manifiestan, siempre hay diálogo, siempre. A veces tendrán razón, a veces no, y se presentan los argumentos. Muy bien, presidenta. Ya en lo último, sobre el bachetón, no sé si tenga un informe o corte acerca de este proyecto, ya que el día de ayer pues la oposición en el Senado comentaba ferozmente que pues estaban robando este dinero que está destinado para el bachetón. ¿Estábamos qué? Que se lo están robando. Pues eso están diciendo, nomás estoy preguntándole para ver si… No sé nada más cuestión de darse vuelta por las carreteras federales del país, cómo han mejorado. Todavía nos falta, pero la verdad es que hay una mejora sustantiva en la mayor parte de las carreteras federales. Entonces, se están mirando al espejo ellos, pero no, aquí hay honestidad. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Sí. Vamos de este lado. ¿Quién por acá? ¿Quién por acá? A ver, la compañera que no había venido. Buenos días, presidenta. Buenos Tatiana días. Dimas, de Enlace 13. Primero que nada, feliz cumpleaños. Gracias. Es un honor estar aquí con usted y poderla felicitar de primera mano. Gracias. Sobre el tema, anunciaron estos proyectos para lo que es Baja California y Chihuahua. Y pues en el caso del norte del país se presentan apagones en zonas metropolitanas. La semana pasada Monterrey fue una de las zonas afectadas por esto y pues en Coahuila también, debido al crecimiento demográfico de Coahuila, se han presentado estos casos. La pregunta es si estos proyectos que se anunciaron van a ayudar a que se eviten estos apagones precisamente en temporadas de calor extremo. Ayudan estas plantas, pero también una inversión muy importante que está haciendo CFE en transmisión y distribución de energía eléctrica.
a veces cuando se prenden todos los aires acondicionados al mismo tiempo, pues generan sus distorsiones en el sistema de distribución. Entonces, pero por eso CFE está, primero, trabajan muy rápido para poder restablecer las interrupciones y segundo, están trabajando muy fuerte para poder fortalecer el sistema de transmisión y distribución, que permite que la energía que se genera pues llegue a las casas de manera segura. Y en este caso, pues también la pregunta sería, ¿para cuándo podría estos proyectos ayudar a este desabasto de energía en estas zonas, por ejemplo, porque ya se viene la temporada de calor de este año al menos? Sí, platica cómo trabajan, Emilia, las reuniones que tienen diario, cómo resuelven las quejas y en la inversión. Sí, presidente. Con todo gusto. En CFE estamos implementando o hemos implementado a partir de esta administración varias medidas para poder reforzar tanto la confiabilidad en generación como en transmisión y distribución. Generación, estamos reforzándolo con el cierre de los proyectos que se iniciaron en la administración pasada, con las inauguraciones que ha hecho la presidenta de las plantas de Salamanca, Villa de Reyes, la que tenemos en el SAUS, estas dos que ha inaugurado ella en estas últimas épocas, que fue la de González Ortega, que fue la última que tuvimos, y hay varios proyectos todavía en pruebas, que es San Luis Río Colorado, es Mérida, que ya está en funcionamiento, y además en cuanto a la red de transmisión y distribución estamos realizando una inversión sin precedentes, reforzando, automatizando y además modernizando todas estas redes, de tal manera que tenemos sistemas inteligentes para poder supervisar y seccionar las redes en caso de que hubiera alguna falla. Diariamente estamos teniendo todo el personal operativo de CFE, tenemos una reunión junto con CENACE y con la Secretaría de Energía para poder revisar las condiciones de la red, el pronóstico que se hace de demanda del día. Y lo que también puedo comentar es que tenemos una capacidad instalada de más de 70,000 megawatts contra una demanda pronosticada máxima para este año del CENACE de 55,000. Con eso quiero decir que tenemos energía suficiente para atender la demanda. Y esto se refuerza, como les comento, con los trabajos que se están haciendo tanto en la red de distribución como en la de transmisión, que incluye también sustitución de transformadores, modernización de estos mismos, instrumentación, automatización y toda la parte también de kilómetros circuito que se están adicionando con los proyectos de transmisión adicionales de esta administración y todas las redes de distribución inteligente que también estamos instalando en distribución. Gracias. Hay más que apagones, porque apagones son mucho tiempo y significa falta de capacidad de generación, son interrupciones en el servicio en algunos lugares producto de las fallas en distribución, más que en generación. Es decir, no son suficientes las líneas para distribuir la energía. Entonces, por eso estamos trabajando muy fuerte, y particularmente con CFE, para fortalecer estas líneas de distribución. Entonces, apagones significaría que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda. Eso no existe. Lo que sí hay son fallas de distribución, sobre todo, que se está buscando solucionar con esta inversión en muchos lugares del país. Sí, de interrupciones, en efecto. Y porque además, por ejemplo, en Mexicali empezó las altas temperaturas un mes antes de lo que normalmente, o sea, normalmente empezaban en mayo, ¿no? Y empezaron en abril. Entonces, esto pues genera su problemática en distribución, pero estamos avanzando en resolverlo. ¿A mediano o a largo plazo? No, este año va a haber una inversión muy importante. Cuando la gente llama por teléfono a Comisión Federal de Electricidad, al teléfono de quejas, se le informa de qué fue lo que ocurrió y se les da un estimado de en cuánto tiempo puede recuperarse la electricidad. Y trabajan de manera permanente cuando hay estas quejas y además por la información que tienen a nivel central de las fallas o interrupciones que hay producto de fallas o de falta de
instalación en la distribución, en transformadores, en fin, ¿qué está solucionando CFE? Gracias, presidenta. En otro tema, en días recientes se registraron lluvias extraordinarias que afectaron a comunidades completas en Piedras Negras y otras zonas de Coahuila. Ahí pues entró el Ejército con el plan de N3 y la Conagua con diversos trabajos para desasolve de agua. La pregunta es, ¿cuál es el balance que hace el gobierno federal ante esta emergencia y si se tiene contemplado otro tipo de apoyos o medidas para las familias que resultaron afectadas en esta región? Ahí está tanto la Coordinadora de Protección Civil como bien dices, Defensa con el plan de N3 y la Conagua, y ellos nos darán una evaluación si es que se requiere algún apoyo adicional. Gracias. Y por último, preguntarle, anoche la Secretaría de Gobernación informó que se alcanzó un acuerdo con los transportistas que habían anunciado el bloqueo de carreteras para el día de hoy. Solo si nos puede detallar cuáles fueron estos acuerdos y qué se viene para después. En el boletín de Secretaría de Gobernación, de atención pues a las solicitudes que están haciendo. Gracias. Vamos de este lado, a ver. Buenos días, presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Feliz cumpleaños. Gracias. Creo que solamente los ingenuos no verían un proceso de putrefacción en un sector de la prensa en México, presidenta. Le quiero pedir su reflexión ante esto que nos ha ocupado a muchos en redes sociales, sobre todo en redes sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento identificó a dos pasquines inmundos, el Universal y el Reforma, con mucho respeto obviamente a los corresponsales que vienen a Palacio Nacional. Creo que no es ni siquiera problema de ellos. Esto es para una reflexión más profunda, presidenta. El Reforma publica los dichos del amigo que le dijo a un ex embajador y pues estamos en este periodismo de suposiciones y de creer los dichos del amigo que no es identificado. Y ayer el Universal publica esta entrevista, presunta entrevista de Carlos Monsiváis, esa falsa entrevista en relación a Andrés Manuel López Obrador. Yo aquí en la última participación le comentaba de la encuesta de las Heras de Motecnia y hablaba del 70% de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador a 2 años de su retiro, y parece que ha enojado mucho a una oposición política y mediática que está dispuesta ya a tirarse un clavado en el pantano de las mentiras. ¿Podría ayudarnos con una reflexión como jefa de Estado, presidenta, en este proceso, le digo, de putrefacción de un sector de la prensa que está dispuesta a todo? Por favor. No sé qué calificativo usar. Grotesco. Pero vamos a ponerles la canción de Grupo Firme. Ya supérenlo. O sea, la podredumbre a la que llegó el Universal es increíble, de no creerse, de no creerse. Y luego todo lo que la repiten, ¿no? Que se dicen periodistas. Es de verdad, no sé, no tiene nombre, pues. Una bajeza, Pero la verdad es que habla de quiénes son. ¿En qué nivelazo están? O sea, inventar estas cosas, además, no. ¿Qué proyecto de nación puede salir de ahí? De esa podredumbre. Ninguno. Y todos los corifeos. No puede salir nada de ahí.
más que porquería. Pero, ¿para qué perdemos tiempo? Ponle la canción de Firme. De verdad, ya supérenlo. Ya. Y el pueblo, pues que vea cada cosa en su lugar. Odio contra amor, mentira, calumnia contra verdad, podredumbre frente a esperanza. Así. Pero ponle la canción de Grupo Firme. Bueno. Le pido su reflexión porque aquí hemos hablado del derecho a la información del pueblo. Algunos hablamos del derecho a la verdad, Presidenta. Usted ha dicho que no va a ir por el cancelar concesiones o estas cosas y que amerita una reflexión, un debate incluso recio de esto que está pasando, ¿no? Porque están dispuestos a todos. En algún momento le planteábamos al presidente esta estrategia de la oposición y él decía, tranquilos, se están portando bien. Ya dejó de portarse bien la oposición, Presidenta. Pero, ¿quién les va a hacer caso con esas cosas? La verdad. O sea, síganle así. Síganle. La verdad, porque cada vez van a tener menos apoyo. Andrés Manuel López Obrador se quedó en el corazón del pueblo y de ahí no va a salir, por más que digan lo que quieran decir. Lo que pasa es que ellos no pisan la tierra, viven allá en sus nubes, recibiendo dinero de quién sabe quién. Y no escuchan a la gente, solo a sus amigos, tienen sus chats. Entonces uno le manda una cosa y el otro le contesta. Y entre ellos se comunican. Y se dicen cosas, pero no oyen a nadie. Y luego sale Lili Telles en el Senado a retomar el tema. No, bueno, pero por Dios, o sea, ¿qué esperan? ¿Quién los va a apoyar con ese odio tan que les escurre por la piel? ¿No hay riesgo de que en México en algún momento, ojalá y no hay dónde tocar madera, vayamos en el camino de lo que ocurrió en Colombia, por ejemplo, en Ecuador, en incluso Argentina, que los medios han jugado un papel importante en echar a perder el debate público, Presidenta, para que regrese la extrema derecha, para que se incluso ridiculice y termine afectando electoralmente a los gobiernos como el que usted encabeza, Presidenta? Por supuesto que siempre hay que estar atento a lo que ocurre en otros lugares y trabajar muy fuerte para informar, no defraudar y seguir cumpliéndole al pueblo. Pero aquí ha ocurrido un fenómeno que es único. Número uno es nuestra historia y la reivindicación de nuestra historia. No olvidemos que particularmente cuando llegó el PRIAN ya como PRIAN, pero particularmente Fox y Calderón, lo que quisieron fue borrar de la historia a los grandes héroes nacionales. Hablaron mal de Hidalgo, hablaron mal de Morelos. El otro día vi una cuenta que se dedica a generar inteligencia artificial hablando mal de Benito Juárez. Que Benito Juárez no es el que nos enseñaron en la escuela que es. Hablando, nunca reconocieron a las heroínas, hablando mal de Zapata, de Villa, de Madero.
reivindicando la injerencia extranjera. Ellos se dedicaron durante ese periodo, cambiaron los libros de texto, desaparecieron a los niños héroes, al Pípila, dos intelectuales que ahora repiten estas barbaridades. Entonces, cuando nosotros reivindicamos nuestra historia con el humanismo mexicano, desde las culturas originarias, las grandes civilizaciones, hasta la fecunda historia política de México y sus 4 transformaciones, y la riqueza de lo que fue el siglo XIX en términos de los liberales mexicanos, la Constitución del 57, las leyes de reforma, y después la Constitución del 17, después del Porfiriato y la Revolución Mexicana, con la reivindicación de la justicia social y de los derechos del pueblo de México. El pueblo se identifica, recupera su memoria histórica, que siempre ha estado ahí. Muy difícil. No hay país en el mundo que haya tenido una constitución tan temprana como la del 57, donde separan la Iglesia del Estado, acaban con fueros y privilegios y ponen a todas y todos los mexicanos iguales frente a la ley. No hay ningún país en el mundo que tenga una constitución como la del 17 en su momento, de reivindicación de la justicia social y la democracia, aunque después no necesariamente siguieron gobiernos democráticos, muy represores, pero es única nuestra historia. Muy difícil que la ultraderecha se inserte en nuestro país, eso por un lado. Por otro, la hermandad que se ha logrado entre el pueblo y el gobierno. Pues nosotros no podemos traicionar, nunca. Nunca. Y la honestidad tiene que ser nuestra bandera, y ser honestos, y no mentirle nunca al pueblo, y seguir con el programa que nos propusimos de transformación, de redistribución de la riqueza y de generación de riqueza también, con inversiones públicas, privadas. Pero es único el fenómeno mexicano. Tenemos que cuidarlo, conservarlo y seguir con la revolución de las conciencias, siempre. Y también los medios alternativos juegan un papel muy importante aquí, muy importante, ustedes, porque es una opinión distinta. Imagínense si solo existieran los medios comerciales. Ahora, hay que entrar a una discusión que lo he planteado aquí, ya después de que termine el Mundial, ya entramos también a esas discusiones más de fondo, de las plataformas de redes sociales y los famosos algoritmos. ¿Quién tiene la propiedad de estas plataformas? ¿Cómo se administra la información? La inteligencia artificial, que es una discusión, bueno, Inglaterra acaba de, Reino Unido acaba de prohibir que se tenga redes sociales hasta los 17 años, ¿no? Y en las escuelas, en muchos estados de la República también ya lo han hecho, porque generan muchísimos problemas que ya hemos platicado aquí. Entonces, también tenemos que entrar a esa discusión, porque en efecto la manipulación de la información, las mentiras, la ficción y ahora vinculada con la inteligencia artificial, pues sí puede llegar a confundir a algunas personas. Pero por eso lo más importante es el casa por casa, porque no hay nada más poderoso, incluso frente a las redes sociales, que el frente a frente. Importante que lo mencione ahora que se están registrando los que podrían terminar siendo candidatos del
movimiento para el 2027. Creo que ha dejado ahí mucha tarea y mucha carnita para la reflexión. Presidenta, si me permite, por la gran homofobia de esto de la entrevista, permítame hacer una aclaración, que aquí el problema no es la preferencia sexual de alguien. Si eso no es, eso sería lo irrelevante, sino lo grotesco, como dice usted, sí, de lo que se quiere mover. Usar la homofobia como bandera, o sea, en efecto, primero es mentira, es calumnia, es bajeza, vulgaridad, no sé, con podredumbre. Pero además es utilizar la homofobia como una forma de propaganda, o sea, es además enfermizo. Como si fuera pecado, además. Enfermizo, totalmente enfermizo. O sea, pero ¿qué tienen en la mente? Para poder inventar y utilizar esto como una forma de propaganda. En fin, habla de ellos, de lo que son. Y si me permite, ya que estamos en las reflexiones, para cerrar, presidente, y agradecerle que nos haya concedido estos minutos. En su momento yo le dije al presidente Andrés Manuel López Obrador que consideraba respetuosamente que era un error no promover el juicio a los expresidentes. Yo sé que también usted tiene su opinión, porque muchos considerábamos, y creo que el tiempo nos ha dado la razón, que en la oposición iban a buscar, con razón o no le iban a perdonar con razón o no, insisto. Bueno, el PAN lo está denunciando en la Corte de Justicia Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad. Presidenta, ¿no es momento también de informarle al pueblo de México si hay investigación o no y en dónde están las que había sobre los expresidentes? Aquí en este foro, el presidente Andrés Manuel López Obrador me hizo el favor de llamar a Pablo Gómez cuando era director de la UIF y confirmó que había una investigación sobre los dineros que le estaban llegando a España a Enrique Peña Nieto. ¿En qué quedó eso? Aquí también se ha hablado de Felipe Calderón, y más allá de las denuncias de un capitán y de un comisario sobre lo que le dijeron de las cochinadas que estaba haciendo Genaro García Luna como su superpolicía, un hombre cercano a su círculo, el exministro Arturo Saldívar, denunció un operativo de Estado para proteger a los familiares de en ese entonces primera dama Margarita Zavala por el incendio de la guardería ABC, ahora que la Suprema ha tomado una decisión importante en ese sentido. Se investigó qué ha pasado con esta denuncia de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Y ya no me quiero ir ni siquiera para Cedillo, que aquí usted también mencionó denuncias como las del abogado César Gutiérrez Priego sobre las presuntas relaciones de la familia de la ex primera dama con el crimen organizado, o lo ha dicho Nancy Flores de la revista Contralínea, los contratos por las cabañas de Vicente Fox entregadas a sus amigos a sobreprecio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es momento, presidenta, de transparentar al pueblo de México si hay investigaciones y en dónde están? ¿Y por qué no habría investigaciones si hay denuncias de esta magnitud, presidenta? Le correspondería a la Fiscalía. De nuestra parte no vamos a… O sea, digamos, cuando se encuentra a partir de la Fiscalía que hay un delito particular, adelante, la Fiscalía puede seguir con sus investigaciones. Nadie le va a decir que no lo haga, son autónomos. Por lo menos en el caso de Enrique Peña Nieto, que lo informe la Fiscalía. Una investigación. Sí, aquí lo presentó en su momento con el presidente López Obrador, Pablo Gómez. Entonces, pues la fiscal puede informar sobre estos temas. Pero nunca nosotros no, en ese camino. Es decir, nosotros no nos vamos a dedicar a poner denuncias a menos que cuando se haga una investigación resulte que hay un vínculo, que eso tendría que hacerlo la Fiscalía. Pero de parte nuestra no vamos a estar dedicando tiempo a eso, mejor se lo dedicamos al pueblo. Gracias, presidenta. Nuevamente feliz cumpleaños. Gracias. Vamos por acá. Vamos sobre el tema. A ver, compañero, sí.
Gracias, presidenta. Felicidades por su cumpleaños. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Presidenta, el periodista Manuel Buendía hace 42 años publicó un libro, este libro, La CIA en México. Y en este libro, Manuel Buendía, asesinado en el 84, reúne las notas que publicó en distintos periódicos durante 10 años de las actividades de la CIA en México. Y bueno, pues él sugirió que habría que expulsar a estas personas, a agentes de la CIA de México, porque la infiltración, los complots, en fin, la tarea que se ha caracterizado a la CIA a lo largo de su historia, y todos sabemos la historia de los golpes de Estado en Chile, en Argentina, en Guatemala, en el 54, en fin, todos estos golpes que promueve la CIA y el espionaje, las conspiraciones en contra de los gobiernos que supone son contrarios a la ideología o a los objetivos imperialistas de Estados Unidos. Bueno, eso durante 10 años recopiló en este libro Manuel Buendía. El cineasta Carlos Mendoza, en una producción, La Conexión Americana, también recuerda cómo la CIA se infiltró en el movimiento estudiantil de 1968. Le comento esto, presidenta, porque no sé si su gobierno, si la Secretaría de Seguridad, si la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá información de que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense habría reclutado a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, como informante o como colaboradora de la Agencia Central de Inteligencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, por las facilidades que le brindó la gobernadora, no solamente a la CIA, sino a otras agencias, como lo ha declarado, aceptado ella, e inclusive de infraestructura. El edificio ese, que las oficinas que se le facilitó, su gobierno, presidenta, tiene información de que la CIA haya reclutado a la gobernadora del PAN, María Eugenia Campos. No tenemos ninguna información que nos pueda decir eso. Lo que nosotros hemos señalado aquí en la mañanera, y la Fiscalía lleva a cabo su propia investigación, es la entrada de agentes de Estados Unidos sin cumplir la Ley de Seguridad Nacional, haciendo operaciones que debían cumplir de forma exclusiva, de acuerdo con la ley, personal mexicano, sea de la Fiscalía, de las policías o de la Guardia Nacional, o de Defensa y Marina, en el caso de Seguridad Pública y Seguridad Interior. Eso es lo que sabemos, y lo supimos por el lamentable fallecimiento de 2 de estos agentes. Eso es lo que sabemos, y eso es lo que investiga la Fiscalía por violación a la Ley de Seguridad Nacional. Este otro que mencionas, pues no tenemos información. Lo que sí es cierto es que el PAN siempre ha buscado una relación de subordinación frente a los Estados Unidos. Así lo muestra toda su historia. El otro día estábamos viendo sacó Camarena, Salvador Camarena, un artículo hace como semana y media, cuando iba a empezar el Mundial, ya pasó más tiempo, ¿verdad? De un artículo de La Jornada de cómo el gobierno de los Estados Unidos, a través principalmente del entonces embajador Gavin, generó una presión extrema al gobierno de Miguel de la Madrid previo al Mundial del 86. Iván Escalante, que además de ser de la Profeco, le gusta la investigación periodística, me trajo
a ver si lo presenta aquí, me trajo, porque se fue a la hemeroteca de lo que no está todavía en internet, a buscar no solamente la jornada, sino de otros medios, qué pasó en ese momento. Estados Unidos entonces, con el presidente Reagan, llegó a cerrar la frontera de México, o de Estados Unidos hacia México. Pero se vivió mucha presión, igual que gobernadores estaban involucrados con el narco, que familiares estaban involucrados con el narco, que tanto que incluso se hace una manifestación y una declaración en el Congreso. Los únicos que votan en contra en aquel momento fue el PAN, a favor de, estamos hablando pues de los 80s, ¿no? 86. Entonces, lo que es cierto es que el PAN ha tenido una afinidad muy grande siempre con los Estados Unidos, de subordinación, en una actitud de subordinación. Cuando Calderón fue presidente, pues se subordinó en mucho, en particular a la DEA, en la famosa guerra contra el narco. Claro que en realidad es el PRIAN, porque por más que ahora quieran parecer separados, pues es el PRIAN, porque la alianza que se da desde Salinas hasta Peña Nieto, y después ya formalmente en el 21 y el 24, pues fueron los dos partidos que aprobaron todas las reformas estructurales, lo que ya conocemos. Pero sí hay una actitud de ese partido político de mayor subordinación. Bueno, tanto que es así que se van a Estados Unidos a hablar con los medios de comunicación de Estados Unidos mal de México. Ya si tienen relación con alguna agencia, pues eso nosotros no tenemos conocimiento. Presidenta, en la revista Zócalo de junio, el doctor en Derecho Constitucional Jaime Cárdenas publicó un artículo donde aporta elementos para señalar que la gobernadora del PAN, María Eugenia Campos, habría incurrido en violaciones a la Constitución y que habría elementos también para entablarle un juicio político en contra de la gobernadora. ¿Ustedes como gobierno tienen alguna posición al respecto? La Fiscalía es la institución que debe investigar cualquier delito. No le corresponde al Gobierno de México. Nosotros señalamos y en todo caso presentamos denuncia cuando consideramos que así debe ser, particularmente en el caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la Guardia Nacional, relacionadas con generadores de violencia. Pero ya le corresponde a la Fiscalía ver si hubo delito o no y quiénes cometieron ese delito en el caso de Chihuahua. Presidenta, en otra pregunta, en semanas atrás la derecha y la ultraderecha trajeron a México a Díaz Ayuso, y también a la diputada Cayetana Álvarez de la ultraderecha. La pasearon por medios, en fin, promoviendo pues esa tesis de primero resucitar a Hernán Cortés y también pues para presionar al gobierno mexicano y aislarlo de alguna manera, pues también con las versiones estadounidenses de que hay acá un mal gobierno. Sin embargo, mañana estará aquí en Palacio Nacional Rey Felipe VI. Pareciera que esta intención de desacreditar al gobierno mexicano y de recuperar la memoria de Hernán Cortés, un genocida, pues contraviene esa presencia con esa tesis de la ultraderecha. Parece ser que Felipe VI respalda a su gobierno en su intención de limar asperezas y reconocer la violencia que cometieron los conquistadores en contra de los pueblos originarios. ¿Usted qué opinión tiene acerca de esto? ¿Felipe VI viene a respaldar a su gobierno en esa tesis de acercar a ambos pueblos?
no sé si respaldar es la palabra. Lo que sí es cierto es que hubo una actitud distinta de cuando se pidió el perdón con el presidente López Obrador, que lo tomaron como una ofensa, cuando no era así, porque además la carta estaba muy bien escrita y planteaba que hubiera algo conjunto, no pretendía otra cosa más que reconocer las atrocidades que hubo con la llegada de los españoles a México. Y hubo una actitud, se sintieron ofendidos, después hicieron una campaña contra el presidente López Obrador. Cuando yo tomo posesión no invito al rey de España precisamente por esta razón. Y después cuando se da la oportunidad del Mundial y con las exposiciones que nosotros enviamos a España, una del Museo de Antropología y otra de mujeres indígenas, pues hay una actitud del jefe del Estado español de ir a ver una de las exposiciones. Ahí mismo hace una declaración y también fue en el caso de la FITUR, creo que se llama FITUR, en Madrid, cuando fue al stand de México, donde justamente había la exposición de pueblos originarios. Y ahí se tomó una foto y hace algunas declaraciones también en ese sentido. Y eso nosotros lo tomamos en cuenta, porque incluso lo criticaron allá, a él, por eso. Entonces nosotros lo tomamos en cuenta, viene a México, viene a ver a la selección española, a Jalisco, y pues como viene a México, pues es un jefe de Estado, ya lo invito a que venga a Palacio Nacional para recibirlo aquí y platicar sobre este tema y otros temas en la relación México-España. Pero fue un gesto de parte de ellos, muy importante, y nosotros lo consideramos, ese gesto que tuvieron, y pues se abre una nueva comunicación. Nunca se rompieron relaciones, jamás, porque las relaciones seguían, el turismo, el comercio, en fin, siguió de manera muy importante con España y el gobierno español también, con el presidente Sánchez. Pero pues es importante tomar en cuenta lo que dijo y pues mañana va a ser una reunión cordial y vamos a platicar de los distintos temas. De mi parte, yo lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México. ¿Por qué es importante para México el reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy? ¿Cómo cambiamos la Constitución para el reconocimiento pleno de todos sus derechos? Son temas que yo quiero platicar con él y decirle por qué es importante para México, ya más allá del momento de la solicitud del perdón, sino más bien poder explicar como presidenta por qué para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de nuestro pueblo y de lo que somos. Y al mismo tiempo pues hablaremos de otros temas también, hasta de fútbol, yo creo que vamos a hablar. Muy bien. Por último, Presidenta, nos acaban de informar acerca de la política de su gobierno para impulsar las energías renovables. La semana pasada se publicó un desplegado en donde integrantes del comité que se formó para opinar acerca del fracking pues recomendaron a su administración evitar el fracking. Acerca de esto, ¿qué opinión tendría usted? ¿Se seguirá Está trabajando el grupo de científicos, se ha ampliado incluso parte de lo que de otros científicos también de la UNAM, del Politécnico, está en este plan de fuentes renovables de energía o de incremento de fuentes renovables de energía y también de eficiencia energética. Y el grupo que ha trabajado el tema del gas no convencional
no sé si la próxima semana ya esté listo o la otra, pero ya tienen un primer análisis, un primer avance de qué tipo de tecnología se usan ahora, en dónde es factible, en dónde de plano no es factible hacerlo en México, aunque haya reservas de gas, por razones ambientales, las consideraciones previas que deben de tomarse, qué características debe tener, si hay agua, si no hay agua, de dónde debe venir el agua, cómo debe reciclarse el agua. Entonces, tienen un primer resultado que lo vamos a presentar aquí porque queremos siempre ser muy abiertos. Y después viene una segunda fase también de investigación. No es que con lo que digan ya vamos, sino hay una serie de orientaciones que vamos a tomar en cuenta y que se van a presentar aquí en la mañanera. Y también escuchamos a quien está en contra del fracking. No es que, pero para nosotros es muy importante también, aunque se va a reducir el consumo de gas para la generación eléctrica, es muy importante la soberanía energética. Lo estamos viendo en el mundo. El garantizar que México tenga sus propias fuentes de energía es muy importante, muy importante. Y son 3 elementos: es soberanía energética, justicia social y también reducir los impactos ambientales. Entonces, las 3 deben de tomarse en cuenta. Aunque ellos en principio recomiendan no aplicarlo, el fracking. Pero vamos a escuchar lo que diga este grupo y sobre eso también seguiremos adelante. Gracias, presidenta. Sí. Vamos a ver acá sobre el tema. Buenos días, presidenta. Feliz cumpleaños. Gracias. Les deseo lo mejor. Buenos días a todo el panel. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es sobre este proyecto que se hizo la Comisión Federal de Electricidad de renovar, repotencializar 16 plantas hidroeléctricas. ¿Ya se terminó? Porque no se ha terminado, sigue trabajando. No sé si quieras platicar. Y también de Chicoacén. Permiso. El proyecto que se inició la administración pasada, todavía tenemos centrales que están actualmente, algunas unidades en la modernización. Todo esto ha obedecido a que estamos en dependencia de las necesidades del sistema para poder ir liberando estas unidades que se repotencian. Lo más importante y lo que comenta la presidenta es que parte de este proyecto RM también está una inclusión de una nueva tecnología en Chicoacén, en la central Chicoacén 2, donde vamos a tener una tecnología de última generación que además ayuda a también evitar todas las acciones adicionales que se tenían cuando se hacía una hidroeléctrica. Con esto quiero decir, las turbinas que se van a instalar ahí son turbinas de filo de agua, es decir, que operan con la corriente del río. Entonces no hay necesidad de hacer las acciones adicionales cuando inundabas una presa o inundabas la zona para poder habilitarla. Esta central es la que está ahorita en construcción. Estamos planeando terminarla a finales del próximo año para que la presidenta nos honre con la inauguración y también durante este año y a principios del siguiente terminaríamos de repotenciar las unidades que quedan. Ahorita actualmente ya tenemos, por ejemplo, la central de Zimapán, que desde que concluyó su modernización ha estado de manera continua operando y aportando al sistema sin ninguna falla. Y ya entró en la hidroeléctrica de la presa Santa María. Esta todavía la tenemos ahorita, esa es parte del programa de equipamiento de presas. Esta también está en construcción todavía y está en proceso junto con el gobierno de Sinaloa. Muchas gracias. En una segunda pregunta, mi compañera Kieli habló sobre este acuerdo o alianza de Petrobras con Pemex, ¿no? ¿Cómo hacerle para que no pase lo mismo que pasó con Repsol cuando Pemex se unió, que el único que ganó fue Repsol, Pemex fue una pérdida espantosa, tuvo pérdidas, invirtió
en ser accionista y ni siquiera los dejaban entrar a las juntas de consejo a los mexicanos. ¿Cómo hacerle para que esto no vuelva a pasar? No, pues es que nosotros no somos Calderón. O sea, nosotros tenemos claro que es el fortalecimiento de Pemex y es aprovechar el conocimiento de una empresa pública para pues, mejorar y tener la posibilidad de garantizar el 1.8 millones de barriles diarios, que es a lo que nos comprometimos. Entonces, obviamente no vamos a firmar un contrato que signifique la pérdida de control de Pemex, de ninguna manera. Y en una última pregunta, tengo entendido que había un plan para la planta de generación de electricidad de Tula que funciona o funcionaba con combustóleo. ¿Siguen habiendo plantas con combustóleo? Es una de las 5 nuevas, no, ya no va a ser combustóleo, es con gas. Es una de las 5 plantas de ciclo combinado que se va a sustituir la planta actual. Sí, porque el combustóleo sí contamina muchísimo, ¿no? Sí, además ya no vamos a tener tanto combustóleo. Las refinerías de Pemex, las 8 refinerías, son 8, las 6 originales, 2 Bocas o refinería Olmeca y la que está en Estados Unidos, Deer Park. Recuerden que se hizo un programa con el presidente López Obrador para construir coquizadoras, particularmente en Salina Cruz y Tula. La de Tula prácticamente está terminada y la de Salina Cruz sigue en proceso. ¿Qué nos garantiza eso? Que se produzca más gasolinas. Producir más gasolina con el mismo petróleo, pues reduces el combustóleo, que es, digamos, un residuo de la generación. Se va a producir ahora coque, que también lo vamos a utilizar, o queremos utilizarlo para producir fertilizantes. Pero va a haber ya producción de menos combustóleo. Entonces, como vamos a hacer menos combustóleo, pues ya las plantas de combustóleo no tienen mucho sentido. Por eso, en la gráfica, pon la gráfica que puso Luz Helena, esa de las áreas. No, la que sigue, la que sigue, la que sigue, esa. Ahí donde dice combustión interna, térmica, convencional y turbogás, se usa diésel, combustóleo y algo de gas. Y es la cafecita, que como ven, pues era muy grande en el 2010 y se va disminuyendo. Y ya el combustóleo prácticamente no se va a quemar. Te agradezco mucho. Gracias. Vamos. Vamos con el detector de mentiras. Mañana ya le damos la palabra a todos. Más breves tienen que ser todos para que más tomen la palabra. Con su permiso, presidenta. Si hacen una pregunta a cada uno, pues les toca más. Con su permiso. Buenos días a todas y todos. Desmentir las falsedades es defender el derecho a la información. También es contribuir al debate público y a la defensa de la democracia. Es poner la verdad sobre la mentira y el odio. Esta semana, medios de comunicación y comentaristas promovieron una campaña de falsedades contra diversos hospitales del país. Además, difundieron la mentira de que los turistas que se esperaban para el Mundial no llegaron, a pesar de que las imágenes que ellos mismos muestran acusan lo contrario. Veamos el detector de mentiras de esta semana. Falsas clausuras de gasolineras, mentiras sobre la ocupación hotelera en el país, son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. En su columna de El Universal,
Carlos Loret de Mola asegura que el gobierno de México clausura gasolineras para esconder un supuesto desabasto de gasolina y diésel. ¡Mentira! Pemex y las autoridades del sector energético aclararon que es falso que se clausuren estaciones para ocultar escasez de combustible. El suministro opera con total regularidad y Pemex cuenta con producto suficiente para abastecer la demanda. Muestra de ello es que las ventas de gasolina y diésel registraron un incremento del 9% de enero a mayo de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. 2. Manuel López San Martín y otros usuarios de redes sociales han señalado que la ocupación hotelera en México no registra los niveles esperados por el Mundial de Fútbol. ¡Mentira! La actividad turística y hotelera en el país mantiene un crecimiento constante. La Secretaría de Turismo informó que de enero a abril de 2026, México recibió 16.5 millones de turistas internacionales, lo que representa un incremento del 5.5% en comparación con el mismo periodo de 2025. Asimismo, impulsada por la actividad deportiva y las sedes mundialistas, la ocupación hotelera registra niveles óptimos de entre el 85 y el 95% durante los días de partido. 3. Claudio Ochoa en Latinus afirmó que los pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez fueron abandonados por falta de material. ¡Mentira! El IMSS Bienestar desmintió que exista un rezago quirúrgico en el área de traumatología y ortopedia de este hospital en Tabasco, aclarando que los pacientes señalados ya fueron intervenidos y cuentan con seguimiento médico continuo. La institución precisó que la reprogramación de algunas cirugías no se debió a falta de insumos, sino a criterios estrictamente médicos, ya que los pacientes no cumplían con las condiciones clínicas necesarias para garantizar una intervención segura al momento de su valoración. 4. Espacios de ADN Noticias aseguraron que se retiró el suministro de alimentos para pacientes en los hospitales psiquiátricos Dr. Juan N. Navarro y Fray Bernardino Álvarez. Denunciaron el retiro del suministro para alimentos para personas internadas en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. ¡Mentira! La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones informó que en ningún momento se ha suspendido el servicio de alimentos ni la atención de los pacientes en ambos hospitales. La institución aclaró que el abasto y continuidad de las dietas para pacientes y personal están plenamente garantizadas tras emitirse el fallo formal de la licitación pública nacional correspondiente para la contratación de este servicio. Gracias, presidenta. Nos vemos mañana. Suerte a la selección. ¡Ay, pastel! Pastel, pastel.